de ayer. Ayer fue un día de los que he tenido de más ajetreo, de tener que corresponder a las visitas que me hacen. Y son visitas de grande importancia cuando vienen de varios sitios que se han puesto de acuerdo para visitarme a mí. Esa visita la tuve ayer y aún no había terminado una, que había lo menos cuatro, cinco. Pues resulta ser que viene otra visita y estaban viendo, y yo con ellos, explicándoles el sentido de la obra, porque es muy complicada si no se lo explica, porque ven los cuadros pero no entienden el significado. Y como el significado es lo que ya en la cinta grabada anterior daba a conocer sobre las gracias que se reciben, pues ayer las empleé. Empecé, pero no terminar del contacto directo de la base, de la gracia, de la madre para todos los hijos, sino que tuvieron ellos un privilegio que no han tenido otros, porque dijeron: Salvador, quisiéramos entrar en el trono de la Virgen. Digo, bueno, está bien, sois muchos, 5 eran, 6, 4 mujeres, y 4 mujeres y 2 hombres, 6. 2 casados y las otras 2 solteras, eran casadas 2 y 2 solteras. Y los 2 maridos que vinieron con las mujeres que tenían aquí. Y entonces, por primera vez, el hombre que ya los trajo, ese hombre ya había entrado en el trono cuando una vez que vino: Salvador, me gustaría entrar en el trono. Y a su mujer. Bueno, vinieron con una ilusión los 2 de entrar en el trono. Dice: mira, llévanos donde está la capilla, que queremos entrar en el trono. Y ellos también, ¿sabes? Pues nada, vamos al trono. Empecé y sé que teníamos que irnos, pero queremos, lo más primordial es esto, el venir. Bueno, pues a esto viene otra visita. Digo, madre mía, esto ya se pone demasiado complicado para tener que atender en la forma que ellos vienen. Porque para explicar el contenido de la renovación, eso se lleva mucho tiempo. No es decir, toma la llave, abre y entra y ya está. Hay que entrar al contacto divino para tener la seguridad de la divinidad, para apaciguar la humanidad que está confundida. Porque ellos no creen en lo que es divinidad cuando es otro ser que se la da, porque ya se siente como rechazado, o bien sea por envidia particular que no puede tener lo que el otro tiene y ya no siente deseo de averiguar, porque se cree que es falso todo lo que da. Esa es la equivocación que está pasando ahora. ¿Por qué? Si no crees en la verdad, ¿por qué no repasas la Sagrada Escritura y haces un examen de tu conciencia para ver si eres tú el que estás mal o es el otro quien te lo da para que tú lo puedas practicar? Ah, no, practicar no, porque hay uno que tiene el poder, que es el Papa. Pero es que ante que el Papa no está Dios. No es Dios quien vio que el pueblo no cumplía la ley que él establece y se arrepiente de haber hecho al hombre para que luego no cumpliera lo que había prometido en la ley. Eso es el Antiguo Testamento. Ahora viene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está en relación con la divinidad del mismo Espíritu de Dios, porque ya no siendo fiel los del Antiguo, ahora trata de traer al cambio del mundo en que vivimos por la fe. Nos salvaremos todos por la fe. Y para eso tiene que venir el Hijo de Dios a plasmar la obra que el Padre le da, que ha de tomar la cruz de esta humanidad para salvarlos a todos, sin ningún
explicativo ni deseo de querer a lo que no tiene que tener, porque es Dios quien lo pone para que lo sirvan los demás. ¿Y qué hace? El Hijo de Dios tiene que nacer de mujer. ¿Crees que va a ser de una mujer mortal la que ha de ser madre del Hijo de Dios? Tu natural condición lo dicta ya. ¿Crees que va a poder ser una mujer vulgar? No. Tiene que ser una mujer hecha de Dios, para el servicio de Dios y para todos los demás. Porque el mismo Dios hace que el hombre se haga espíritu. Pero es porque antes de ser hombre ya es espíritu. Que ya le da Dios el espíritu para que el Hijo de Dios los tome como hermanos y como director, que es el que tiene que dirigir con la cruz a toda la humanidad como va. Que no quieren sufrir, todos quieren placer, y eso no es de Dios, eso es del mundo corrompido. Para eso manda Dios el castigo por la ley. Hay una ley establecida por Moisés, los 10 mandamientos, ¿no es así? La soberbia es la base de la rebeldía contra Dios, porque el mismo... ¿Quién te diría yo de uno de los que estamos en el mundo? ¿Quién se siente humillado si él mismo se ha engrandecido cuando es Dios quien le ha dado el poder para que honre y glorifique la obra que Dios tiene para aquellos que han de tomarla después? ¿No es el Hijo de Dios el que ha de tomar la cruz para salvar a la humanidad? El centro de Dios es la cruz. El hombre que sirve a Dios ha de tener una cruz con privilegio para repartirla a aquellos que no pueden con ella y toman la cruz pesada y a ellos les dan la menos pesada para que puedan vivir con paz y alegría. Esas almas son las elegidas de Dios. Porque yo me cuento con uno de ellos, porque ayer hicieron mención de mí por los comentarios que han hecho en otro lugar y han venido precisamente ayer mismo, después vinieron un matrimonio por primera vez. Digo, ¿cómo vienen por primera vez a estas horas? No importa, porque mira, me sentía con angustia de toda la tarde que estuve, Mari Carmen, hablando sin parar, como tengo que estar, que venís aquí para tomar apuntes de lo que tengo yo que dar, pues yo no tengo nada. Es Dios quien me lo da y no me equivoco. Si no, podría tener una chuleta como esos que están hablando de Dios en las iglesias, ¿o no? Yo no uso nada, pero me hacen preguntas como este hombre me las hizo y le contesté. Usted es cristiano, sí señor, y practicante, porque ha venido hasta aquí, si la visión suya está allí, en la parte del templo, para aprender lo que yo he aprendido aquí. Me dicen, ¿de qué se alimenta ese hombre? Y contesta el uno que es sacerdote al otro sacerdote, no te metas con él, porque ese hombre antes de que hable sabe quién eres tú, como a mí me lo dijo. Yo no le había dicho nunca a nadie lo que yo había hecho. Y cómo es que cuando me vio me dijo, usted si quiere tener firmeza en sus deseos de triunfar, venza las dificultades suyas antes que las de los demás. ¿Por qué? Porque juzga usted lo que dicen los otros y usted hace igual. Entonces, ¿por qué no se juzga usted y se corrige para no dar lugar a escándalo por no haber hecho más que lo que usted no debía hacer y quebranta el precepto de ese amor de Dios que le dio? ¿Y qué quiere decir esto? Digo que usted tiene un defecto propio, pero ese defecto propio, antes de juzgar a los demás, tiene usted borrarlo de su corazón para que vea usted la luz divina por la verdad que Dios le da. Porque Dios dice, yo soy la verdad y la vida. El que está en la verdad no puede morir.
porque tiene vida ya. Si más claro no puede estar. ¿Quién es Luzbel? El hijo de la mentira, porque creyendo que era poder el que tenía porque era la luz de los demás, porque repartía lo que Dios le daba a él para aquellos que no lo tenían, porque era como administrador. Aquí viene a ser el administrador, el Hijo de Dios para nosotros, porque le dijo la misma convivencia divina en el concepto de la madre, el Verbo de Dios habita en vosotros. Fíjate qué cosa más sencilla. El Verbo de Dios es Dios, es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque luego respondió, y el Verbo de Dios se hizo carne y habita en nosotros. Luego la carne del Hijo no era carne humana, sino que era carne divina. ¿Quién tenía la carne divina sino la madre? ¿Y cómo tuvo Ana que ser mujer estéril, que no podía tener hijos? Y fue Dios quien lo transmitió de lo que era humano, lo hizo divino, para que al nacer la madre, el hijo naciera con ella por el mismo amor del mismo Padre. Aquí está claro, mira qué bonito es el amor de Dios, que se transmite por el hijo a los demás, pero es la madre quien tiene la potestad. Y esa madre no la reconocen como Dios me la dio, porque me la dio el mismo Hijo de Dios. Y no lo quieren creer, peor para vosotros, porque yo digo la verdad, yo no gano con decir lo que creen otros, que digo, como dicen que tienen poderes. Yo no tengo poder, yo soy un tarugo que ha sido movido para que Dios se valga de mí para dar a conocer lo que ellos no pueden comprender. Luego dice Dios, estas palabras, Dios habla y dice así, Salvador es su Hijo, porque ha venido a salvarlos. Sal por los caminos e invita a las bodas de su Hijo, porque se va a unir a la humanidad para salvarla. Y la participación de esa salvación está en la palabra que acabo de hablar. El Hijo es Salvador de la humanidad. ¿Y quién me ha puesto a mí Salvador si yo soy un tarugo que no sirvo para nada, sino solamente cuando estoy con la madre? Pero ¿sabes por qué estoy con la madre? Por mandato del Hijo, que el misterio está ahí. Muchos dicen que ellos también han tenido el mismo que yo, conservarlo, como yo lo conservo. Yo sé que no soy yo no tengo poder, pero si es la madre quien lo tiene y yo pido a la madre por ellos, ellos hacen lo que hizo Jesús. ¿Saben lo que hizo Jesús cuando le dijo la madre, hijo mío? Se han quedado sin vino en las bodas de Caná de Galilea. La parte que corresponde al hijo respondió, madre, todavía no ha llegado mi hora. Esas son las palabras que dijo, están escritas. Yo no me invento nada, pero yo soy un tarugo que lo explico como está escrito. Pero ese tarugo dice la verdad. Por eso Dios dice, tú tienes temperamento, tienes lo que no tienen otros, pues ala. Y en la cruz que ahora llevo yo, como la de esta tarde, que se lo expliqué, que tengo angustia porque llevo ya a lo menos 6 horas sin parar. Y 6 horas y ahora vienes tú con tu mujer, que le dije, ¿cómo os llamáis? José se llama él y ella es María, anda ya. Digo, pues ha venido bien, sentados aquí, se sentaron ahí, todo lo que estoy hablando es la realidad. Digo, es que tengo angustia, llevo ya lo menos 6 horas hablando y ahora venís vosotros dos, que no sabía que estabais ahí, sabía sí que habían venido, pero no sabía que estaban esperando. Sí, saludaron a los que se iban y luego dije, pasen allá adentro que vengo enseguida para despedirlos, porque aquí no me gusta despedir, me gusta salir afuera para darles el abrazo y hasta que Dios quiera otra vez. Pero fue un día completo de gracias y de amor,
Pues había tenido yo tentaciones tremendas esa mañana, pero unas tentaciones de ver que no tengo ganas de comer, que no tengo ganas de moverme, que no tengo ganas de todo lo que tengo que ir haciendo y lo tengo para hacer. Y en ese momento, con tanta lucha, yo limpié una silla que está llena de pintura y la dejé blanca, que está ahí fuera de muestra. Y como hoy está lloviendo, no me he puesto, pero el plan de mi trabajo esta mañana era limpiar con sosa cáustica todas las sillas, porque están manchadas de pintura del soplete. Y con una que he limpiado he visto que ha quedado como nueva, más blanca, mucho más blanca. Con sosa cáustica. Con sosa cáustica. Y tengo las verdes, que no he hecho nada de eso, y me he venido y digo, madre mía, con lo de hoy, con la lluvia, no puedo hacerlo, porque no voy a estar mojándome con tantos días que tienen Claro. el año. Pues un día tendré que hacerlo todo. Y el plan mío es cogerlas todas. Con una esponja me pondré aquí la mano para no quemarme, porque tú sabes lo que pasa con las sosas, te se quedan manos finas, demasiado finas, pero luego resulta que la parte fina es que quema. Y dije, no, pues entonces quito, Salvador, con el mocho ese y con esto hazlo como pueda. Y esta madrugada estaba pendiente de los tronos, de lo que hay que hacer en los apóstoles. Es maravilloso. Es que no tengo más que una pena de ver que hay almas que podían cooperar y en vez de cooperar están impidiendo que siga adelante. Es que no te crees que no es lo que sufriría el Hijo de Dios. Yo no, porque yo soy un tarugo que no tengo nada que ver con lo que Dios nos da. Dios lo da y nosotros tenemos que realizar. Pero como Dios también en el Evangelio lo dice bien claro, cuando tengáis que hablar, no penséis que vais a hablar, que ya el Espíritu de Dios hablará en vosotros para que podáis manifestar lo que Dios quiere tener para dar. Yo me he servido de tener que servir a Dios, pero he cogido la cruz por mi propia voluntad, pero es por la gracia que Dios me puso antes de nacer, que es lo que no sabía yo. Y si me he enterado a los 70 años, más vale tarde que nunca. Peor hubiese sido que se hubiera muerto mi madre y no me lo hubiera dicho. Pero Dios no permitió eso, date cuenta, verla a ella para hacer la conjetura que yo pensaba que sería, pero no sabía el motivo, el por qué. Yo decía, esto es natural, no, eso es natural. Si estoy viendo a mi madre, voy a ella y se va al otro lado, pues esto parte de lo que yo quiero no puede ser. Algo tiene que haber. Y digo, madre, yo no comprendo. Al momento lo comprendí, porque es ella quien me dio a conocer el por qué era. Y tuve que ir a Callosa yo. Esto es un relato de la realidad de la verdad, que no quieren creer, pero es verdad, aunque no lo quieran tomar. Y si el Papa dice lo contrario, mi señora y madre mía me dicen lo que yo tengo que hacer. Y para postre el Hijo me dice, si no amas a mi madre más que a mí, no podrás conseguir el amor que estás queriendo. Pues ese amor era cuando yo recibí la comunión en la misa. ¿Te das cuenta? No creo que todos estén en ese deseo de coloquios de amor como yo lo tenía, que estaba diciéndole al Hijo de Dios, Señor, dame fuerzas para vencer todas dificultades en la lucha que llevo durante la jornada en mi casa y en los demás seres del pueblo. Porque yo visitaba a los enfermos ya a los 14 años, ya estaba harto de tener enfermos toda la semana, ¿sabes? Salía un día por la tarde, los miércoles, y tuve que tomar, porque ya eran más enfermos los que yo llevaba, porque esto es historia, ¿sabes? Aún hay almas que son de las que recuerdan lo que yo era, en la forma que los llevaba. Y hasta el cura párroco tuvo que decirme a mí, Salvador, Salvador, no está bien que seas solo tú en una obra como la que llevas. Esa obra debe pasar a la acción católica. Y ellas me han hablado
que llevan más que ellas a los enfermos que vas a visitar, que es conveniente que haya una dirección general para que tú te dediques, ellos y todos en los demás, para hacer lo que es la obra perfecta, que hay una participación de comunión a los demás. Y entonces les dije, no, ellas pueden hacer lo que quieran, pero yo tengo que hacer lo que Dios me da. Ya le hablé así, te lo diré a tu padre, digo, dígaselo a quien quiera, yo se lo digo a Dios y Dios es el que me lo da. ¿Qué te crees? Esas fueron las palabras que yo le dije al señor cura párroco. Es que tú eres feligrés mío y tienes que obedecerme. Hasta esas palabras. Y yo dije, madre mía, este feligrés me quiere anular lo que tengo que hacer. ¿Cómo puede ser? Anda. Hablo y dialogando, pues es la verdad. Y si algún alma tiene alguna duda, que piensen que otros pueden tenerlo y al no saberlo pierden la gracia. Y aquí la pierden en el momento que no creen en las bodas que tengo que visitar yo. ¿Vas dándote cuenta? Yo le invito a la iglesia a que esto que Dios me ha dado, que ellos lo tomen en consideración. Y en vez de tomarlo en consideración, se burlan de mí, pensando, está más guillado que una cabra. Y me han dicho a mí así, porque yo soy muy claro, muy vulgar, porque no he ido a la universidad. La universidad es la relación de la fe que Dios me da, porque hablando Él en mí, yo no me puedo equivocar. Pero ahora, si me tomo la libertad, pues la mentira no es de Dios, entonces el que se perjudica soy yo. ¿Queréis todavía más medios? Pues lo voy a dar, porque es la relación del contacto de la obra donde ha de ir a parar. Y ahora la sé. ¿Por qué la sé? Porque si antes los que eran apóstoles, voy a ponerlo no como crítica, ni como juicio, sino como hecho real. ¿Qué pasó en la muerte y pasión del Hijo de Dios? Él tenía que morir, ¿no? Y murió. ¿Cuántos acontecimientos tuvo que pasar hasta llegar en el momento que tuvo que decir, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se cumpla mi voluntad, sino la tuya? Ahora viene una relación de Pedro que le dice a Jesús, donde tú vayas iré yo, donde yo tengo que ir no puedes venir, ¿sabes? Y ahí es donde viene la relación de otra palabra que pica, aunque no la quieran, pero pica. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. El apóstol primordial, principal, que Dios le puso como piedra, que no habría nadie que la pudiera romper, porque era la piedra de Pedro, la palabra de Dios en él. Date cuenta, la piedra, he dicho. Cuando yo hablo con esa piedra. A ver quién se mete conmigo. Le arreo con la piedra en la boca que se le quita la gana de hablar. Pero es que lo digo yo con parábola, ¿sabes? Porque es verdad. ¿Tú crees que porque yo diga la verdad han de tratar de comulgarme a mí? Si lo que estoy diciendo es la verdad. ¿Qué pensaban? ¿Que iban a conseguir lo que ellos querían? No lo pudieron conseguir porque no hablé yo. La relación de estas personas fue confirmativa. Les dije así estas palabras. Como es muy tarde y habéis insinuado que a las 8 vais a misa, para entrar al trono vosotros como los otros que han entrado, estaban ilusionados de ver que los demás se han ido con un jolgorio y una alegría fuera de lo que es corriente. Y ellos tomaron parte en lo que hablaban y se entusiasmaron. Y cuando dijeron, nosotros queremos, digo, pasar al trono, no. Al trono nos da tiempo, porque yo tengo que darte la relación de la gracia que tiene el entrar en el trono. Y de eso se lleva más de media hora.
No podéis perder la misa, ¿sabes? Si tenéis la intención, por ser domingo, que cumpláis con vuestros costumbres, del rito, porque es un rito, oír misa todos los domingos. Yo aquí la oigo, la de la Nacional, Radio Nacional, a las 8:15 oigo una. Termina esa, si tengo ganas de más misa, pongo la de la COPE, que a continuación, a las 9, que termina la una, empieza la otra. Pongo la otra, digo, más vale dos que una, más vale dos que una. Y luego pongo a las 10:30 la misa de la televisión. Pero como ya tengo tantas horas ahí, dale de que dale, descansaré. Y me doy un paseo por ahí, cuando vuelvo, pongo la tele y es cuando empieza ese del que habla de la madre. Pero habla de la madre como la teología mística en los escritos que da, la Virgen es mujer en la forma que él piensa que no es. Porque la divinidad de la madre es igual a la del Padre. Porque es todo amor. Fíjate, si el mismo Espíritu de Dios entró en Ana, el mismo Espíritu de María estaba en el Espíritu del Padre. Entró en el mismo Espíritu del Padre la Madre, para que, siendo la Santana parte humana, pero era estéril, que no podía tener hijos, que se aprendan esto para sacar claves y conclusiones. Tuvo que divinizar Dios a la Ana para que la parte humana se fuera uniendo a la divina, para tener una parte divina para aquellos que están en el mundo, que vivan perenne, confirmativa hasta la eternidad. Y esa misma relación que hizo Dios con Ana, María ya era el Espíritu de Dios, que decía, el Verbo de Dios habita en vosotros. En Ana no era la parte espiritual, era la parte natural, porque todos los cristianos tenemos el Espíritu de Dios, que por eso estamos cultivando lo que Dios nos da, y por eso hay esas congregaciones de religiosas que se hacen esposas del Espíritu de Dios, porque de Dios no van a ser como el hombre, es del Espíritu, ahí no hay más que Espíritu. Pero aquí hay una faceta muy maravillosa en mí, que yo veo la luz de esa unión perfecta de amor, a la que ellas que están unidas no la ven, y viven en ese espíritu creyendo que están en la parte divina de ese amor divino de Dios. Y claro, yo tengo un cuadro aquí que está ahí, que tuve que quitarlo de hacerlo porque me lo anuló el director espiritual. Yo le expliqué el contenido de ese cuadro, que es maravilloso para toda la humanidad, que no se tratan de las hijas de las que están consagradas, sino de las que están como nosotros, que estamos uniendo el contacto divino para divinizar lo que Dios nos da. Y si has desposado con el Espíritu de Dios, con Él tienes que vivir ya para la eternidad, y no pensar en la parte del mundo cómo vive y cómo está, porque tú deseas lo mismo que tienes por la materia que Dios te ha dado también a ti. Y juzgas a los demás cuando tú estás pringado hasta el extremo que no puedes hablar, que es lo que he dicho en la cinta que he grabado anterior, y en esta también. ¿Por qué juzgas a los demás si tú estás peor? ¿Cómo está el mundo hoy? Si fueran fieles al contacto divino, ¿tú crees que yo tendría que pedir por el Papa, o sería el Papa el que pediría por mí? Claro. Y sin embargo yo tengo que pedir por el Papa porque es mi hermano, que está sacrificado para el servicio de Dios, y los demás lo están manipulando, dispensa por aquí, dispensa por allí, y todos son dispensas para vivir en el mundo. Y para vivir en el mundo ya te apartas del contacto divino, que es para vivir para Dios. Por eso la obra esta van a tener que usar la invitación, que la digo con este fin, no para censurar
ni hacer murmuración, sino para esclarecer la duda que tienen los demás. Ahora el aceite que es de ungido lo podréis usar vosotras, porque he sido el que ha sido llamado a invitar a las religiosas, a los sacerdotes, a que sean ellos los que tengan que ungir al pueblo de Dios, no por medio de un rito de lo que está en la Sagrada Misa, porque eso ya se acabó. Si al Hijo de Dios lo han excomulgado los mismos cristianos, porque ya no hacen el rito como lo mandó que lo hicieran en ellos. Ellos estudian la carrera, ¿no? Para servir a Dios. Y no es para que luego los que no estudian nada, que tengan que dar la comunión, para profanar lo que no saben comprender que tienen que dar. Y aquí aparece Salvador de la Madre de Dios para dar testimonio de la verdad. Y Dios dice, Corpus Christi, custodia anima mea, invítame eterna. Y el otro responde, amén. Cuerpo de Cristo, que es la custodia del alma mía, la tuya también, para que el que lo tiene que hacer, que lo haga con la perfección que prometió cumplir cuando se hizo sacerdote al servicio del culto divino y no al servicio de un pueblo de que no tiene relación. ¿Por qué te crees que está el mundo mal? ¿Por culpa del gobierno? No, por culpa del espíritu que no viven y están ofendiendo la divinidad. Si antes por la fe no se salvaban, ahora arrímate tú a Jesús, que lo están mirando como un profeta, como todo lo que ellos quieren poner. Pues es el mismo Espíritu de Dios. Hay un solo Dios a quien adorarás. Y si el Hijo es el Padre y la Madre es el Hijo también, las tres divinas personas se han hecho humanas. ¿Por qué? Mira si está más claro que el agua. Los cuadros de los apóstoles, que no lo he terminado de explicar, aunque está al principio, ¿qué ha pasado? ¿Qué hizo Judas? Por querer arreglar la cosa a su manera, lo vendió, tomó lo que le dieron y vivió con lo que tenía en su condición de lo que era, un traidor. Pedro salió diciendo, Judas, tú has sido el autor. Pues sí, ¿y cuántos Judas hay en el mundo? Ahí es donde voy yo. Anda, arrímate, a ver está. Cada uno nos examinemos. Yo sé que no soy digno de estar donde estoy. Reconozco mi condición de ignorantón. Pero este ignorantón no habla por el mismo espíritu que vive, sino por el espíritu que Dios le dio. Yo he sido ungido por la gracia de Dios. Y si el mundo vive en la pasión de los sentidos carnales, es por mandato de Dios. Porque Dios dice, amaos mutuamente como os amo yo. Ahí está ese amor. Y ahora dice Dios en el mismo amor que les da, amaos mutuamente y procrear. Para procrear hay que hacer uso matrimonial. Y lo que Dios ata, nadie lo desata, ni lo puede desatar. Y yo tengo que dar testimonio en aquellos que dicen tener poder de atar y desatar. ¿Sabes lo que les digo? Te lo digo a ti, no, a nadie. Es que lo que Dios ha dicho se cumple. Y el que no lo cumple es un apóstata, que apóstata la parte de la buena y pone la suya, que es la mala. Por eso tendrán que dar testimonio a Dios de sus actos, no de los que yo diga. Yo daré de los míos, pero de los míos no puedo dar, porque me los da Él para que yo los dé. Ahí lo tiene. El que dice un proverbio, que lo digo yo también, el que se pica, ajos come. Y si no quieres rabiar, no hagas lo de Caín, que por envidia mató a su hermano Abel. A mí no me matan, me matarán cuando Dios lo quiera, para darme libertad. Porque he sido probado por ese camino de dar la vida en un momento, y tenía 19 años, estaba yo en la gloria, pensando que me faltaba una hora para que ya hiciera el sargento su trabajo, para darme un tiro y terminar conmigo, porque era peligroso para la sociedad, según dieron en el testimonio
del juicio de Alicante. Pues mira, este que era peligroso no llevó abogado. Y cuando los otros 3 llevaron abogado, ¿sabes lo que les pusieron? 12 años y un día a cada uno, a los 3. 3 abogados consiguieron 12 años. Yo no llevé abogado, sí. Llevé el abogado de la fe que vivo. Y decía, madre mía, ayúdame, que pueda vencer las dificultades que tenga que tener para que no me confunda yo para decir la verdad. La verdad la di. Como vieron la verdad, que es los mismos que habían jurado decir toda la verdad, nada más y la verdad, esos mismos desmintieron lo que dijeron. Le dije, no, habéis dicho la verdad pero equivocada. Yo no soy político, no soy peligroso, solo soy de Dios. Pero no soy católico apostólico romano, soy cristiano y soy de Callosa del Segura. Ese es el testimonio. Mi hermano que estaba en la cárcel, luego me enteré que había recogido todos los papeles del tribunal que estaba yo y los había sacado y los había roto. Ya no quedan, algunos creo yo que quedarán, supongo 2, pero date cuenta que hasta ese extremo, pues yo tengo una memoria privilegiada que no la tengo yo. Es Dios quien me la da para que todo lo que estoy haciendo y diciendo se tenga que confirmar. ¿Tú crees que me voy a inventar yo cosas con las que tengo con 86 años que llevo ya luchando con todo lo que está pasando? ¿Es que tú te crees que a mí me han podido comulgar? No han podido, porque cuando fui a pasar al tribunal, eso es eclesiástico, porque esto no lo he dicho aún, está grabado ahora aquí, por primera vez, date cuenta. No había dicho esa palabra de comunión, pero los preparativos eran de eso. Tenían que expulsarme de la congregación. Y Dios habló por mí sin saberlo ellos. Y habló por mí, porque me dijo el maestro que fue maestro de novicio, te hago un relato porque esto es positivo, porque estoy diciendo la verdad. Así me dijo, Salvador, hermano, en el mundo se puede uno bien santificar. Tú haz lo posible por buscar el camino que es la que Dios quiere que tengas que llevar. Y le dije, dicho esté bien, padre, porque ahí dentro hay 3 definidores que debían de estar en la calle. Porque el que es ladrón y roba a sus hermanos, ese hermano no tiene derecho a juzgar a los demás. Fíjate, está adentro. El otro, que es el espiritual, ese hombre está manchado con la obra realizada con otro ser humano o con varios seres humanos, que es un delito grave para tener que juzgar. Y no le digo el otro del espíritu porque dicen ser santos cuando son unos drogaditos que se alimentan con manjares que son producto de perder la razón. Porque tomar vino de misa y emborracharse, esa droga la hace diariamente. Espérese. Como habían 3, los nombré. Entró dentro, dijo lo que tuvo que decir. El caso es que salió de allí, fíjate, qué torpe. Si es Dios quien me elige a mí, ¿qué van a hacer ellos contra mí? Que no tengan que fracasar. ¿Es verdad o no? Esta cinta es grabada para tener una idea positiva de la renovación de la fe. Todos los que no tengan intervención en practicarla como Dios me la da, quedan paralizados. Y los que van por las calles y los caminos, dice Dios, sal, a todo el que encuentres, invítalo. ¿Crees tú que no estoy haciendo esa invitación? Ayer empecé. Fíjate si la tela moruna vienen bien. Y estos que se fueron, que no quise porque era tarde ya, era porque llevaba 6 horas y no descansaba nada. Todo el tiempo así como ahora estoy. Sí. ¿Crees tú que esto se puede llevar?
y que son las 10 de la noche, las 11 de la noche, y no he comido por tener que explicarle lo que han venido a pedirme. Podría haber dicho, no, que tengo que comer. Cuando además tú lo has visto aquí, la comida después me la tengo que quitar porque no puedo comer. Tengo que estar contigo, porque es la más importante de la comida que has venido a dar. ¿Tú crees que esta comida no la darás con alegría a los que quieran saber la verdad? Sí. ¿Crees que no la darás? Pues claro, y cuando más entrada esté tu contacto con la madre, tendrás más seguridad con el hijo, con el padre y con la madre, que es cuando tienes ya el contacto divino para divinizar. ¿Ves tú? Y tienes 2 hijos y tienes familia, pues tú tienes que ser ungida aquí. Como yo lo tengo que hacer, ya llevarás el frasquito de óleo o ungidor, no de lo que uno cree, sino lo que Dios te da que tienes que hacer. Y eso ya empiezan a ser confirmativos en tu criterio y en la obra. ¿Crees tú que esta relación es invención mía? ¿Tú crees que voy a inventarme yo tantas cosas? No. ¿Acaso se inventó Jesús cuando vino Anás y Caifás? Que ya lo he dicho. Yo te conjuro en el nombre del Dios vivo que responda. ¿Eres tú el Mesías? Yo soy. Bueno, con que le das la palabra de conjuro, que hay que decirlo, y lo dice, y en vez de tomarlo como Dios te lo da, te rebelas contra él y encima lo condenas también. Así como has obrado, ¿en dónde está tu morada? Ahí hay un detalle. ¿Dónde está tu morada? Todos los que se rebelan así, ¿crees que yo no lo sé dónde están? Claro que lo sé. Cuando Dios dijo estas palabras que aún no había hecho al hombre, oye, el verbo de Dios habita en vosotros. Eran los espíritus, no era la materia. A ver si lo comprende. Y después, cuando dijo el Hijo de Dios, el verbo se hizo carne, era la misma fórmula del verbo, que se hizo carne en lo divino, para ser divinizado el hecho de la obra que Dios ha ido a traer al mundo. Date cuenta. Entonces surge de ahí la divinidad en la humanidad. María ya está divinizada para dar al Hijo de Dios la vida. Y era el verbo de Dios. Fíjate, ellos porque son teólogos que estudian, creen que lo saben. Eso habrá que averiguarlo cuando Dios se lo pida. Porque todos lo ponen en pensar lo que ellos piensan, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos como el mismo Dios, que lo dice también. Sí. Seréis como santos. Como dioses. Oye, seréis como santos. Si tenemos que ser como Dios, tendremos que vivir como Dios para ser como Dios. Y esa misma relación es la que hizo el mismo Espíritu de Dios cuando le dijo el verbo de Dios habita en vosotros. Hubo uno que dijo no, Luzbel, que no quiso ceder a ser obediente al Hijo de Dios, porque el Padre y el Hijo es un mismo amor. Pero es que la madre es más que el Hijo porque es madre del Hijo de Dios. Anda. Explicando el contenido del misterio, ellos dicen no tiene potestad de darla a la publicidad porque no es sacerdote. Y entonces le dije a un sacerdote yo, ¿cómo puede ser que tú seas sacerdote y vas como vas? Se lo dije en los viveros hace poco, de Elche, que hay unos viveros de plantas, ¿te has dado cuenta las plantas? Sí. Como están bonitas. De ahí traje las plantas. Cuando me dijo, yo me gusta saludar al sacerdote. Digo, pues estás saludando al sacerdote que tú crees.
pero yo no puedo decir lo mismo que tú. Porque yo soy de Dios, eso sí, pero yo no sé si tú lo eres. ¿Crees que no es la duda? Pues no es duda, es la verdad, porque no iba vestido con los ornamentos del sacerdote. Y yo llevo este gorrito que significa solo para Dios. Pues él no lleva ni gorrito, ni sotana, ni nada, ni tampoco Aquí, la cosa, la chuleta esa que se ponen en el cuello. Nada. Tenía que creer que era sacerdote porque lo dijo él. Y entonces yo, que no era yo, le dije, yo estoy consagrado al culto divino del amor. Él se quedó parado, porque eso no lo dice el sacerdote, sino el que tiene espíritu de Dios. claro. Y ahí él se detuvo. Digo, y hay una obra que es la que tengo que ir arreglando ahora para poner en camino lo que ha de ser para los demás. Dice, me voy, tengo que hacer, y se fue. No quiso esperar, porque allí es donde supo quién era yo. Y él no está dispuesto a tener que cambiar de vida como la que lleva. ¿Has entendido? Sí, sí, sí. Porque lleva una vida de rango, pero no de confirmarla con el rango que tiene que dar, porque no corresponde lo que dice con lo que hace. Y ahora yo me veo más metido en un tango que es participación de la realidad del mismo Dios, y cuando digo, Señor, yo he pecado a sabiendas, y Dios me dice, no, has practicado el amor a sabiendas porque Dios te lo dio. Anda. ¿Quién me va a acusar a mí? ¿Seré yo que me acuso? ¿Y es Dios quien me dice no? ¿Por qué? ¿Tú has cometido delito de pecado por haber equivocado el amor que Dios te daba? No. Dios lo permitió. A que tú comprendes ahora parte de lo que tú a veces te sientes atraída por la confusión. ¿Es verdad? Sí. Pues no, no hay que temer, porque Dios ya lo sabía, porque también lo sabía Pedro, y sin embargo lo negó. Y luego ya está en los altares. ¿Por qué? Si no ha hecho nada para merecer, a no ser que Dios le concediera la gracia para permanecer. ¿Acaso tú no tienes una gracia ahora que borras el pasado para vivir el presente donde está la fuerza que tú has de tener? ¿Miento? No. ¿Tú crees que las almas que tengan deseos de vivir la vida que tú vives y la que yo vivo y otras muchas, porque tú sabes que aquí vienen a porrillo, Sí. ahora más, estos que espero que vengan, que van a venir, a eso les tengo que ungir yo para poder desempeñar el trabajo que han de llevar, porque aún no los tengo todos preparados. ¿Qué te crees? Y tú, como ya lo sabes dónde los tengo los tarritos, tendrás en tu casa uno para administrarlo mientras vivas. Y cuando faltes tú, que vaya para el tarrito ese a tu hijo o a tu hija, para que sean ungidos por ellos a los demás que han de venir detrás. Porque ese frasquito es para la familia. Y esa familia puede durar 1000 años. Porque ese mismo frasquito es ungido el ser que Dios ha querido para que persevere la familia en ese camino. ¿Qué te crees? ¿Que esto es un paso de un tiempo? No. Los que no han querido tomar contacto con la obra, sean monjas o sean sacerdotes, ellos tendrán que responder, no yo. Porque ese cuadro que hay ahí que te he explicado es la maravilla de las maravillas, que está el contacto divino en esencia. Porque el alma que se consagra a Dios, ellos no lo saben y yo sí. ¿Cómo no voy a saber delito que cometen en adulterio en contra de la promesa que han hecho ante Dios? Yo estuve 11 años en los conventos con licencia, que es verdad, para que yo no practicara el culto del rito, porque tenía que pintar.
era más importante adelantar los acontecimientos de las iglesias que estaban rotas para arreglar altares y restaurar los conventos por dentro, que iba yo con el maestro de obra como si fuera un inspector para orientar. Santa Catalina del Monte, yo estuve allí para dirigir, puse lo que puse y luego los frailes lo quitaron y se quedó sin tener la belleza que había puesta allí. ¿Por qué? Por envidia, porque en vez de ser un padre era un hermano y el hermano no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque Dios me lo dio a entender. Y entonces yo, con las mismas palabras que estoy hablando, le dije, padre, al superior, al padre guardián, que era uno de los tres que habían en el definitorio, uno de ellos, de los tres, ya ves tú cómo estaría. Oye, ese hombre hizo un verdadero desastre, porque hizo hábitos para los que estaban en Lorca, para que dieran el voto de nulidad, que no fuera religioso. Nulidad quiere decir eso, Sí. no hacer los votos, Sí, sí, sí. que fuera un agregado para estar en el convento como uno sin ninguna obligación de vida interior. Y yo no sabía, los tontos, que cuando estaban acostados, porque eso solamente lo sabía Dios, date cuenta si Dios me conoce bien, me hacía yo la idea, Señor. Como yo sabía todas las reglas de los hermanos, en un día me la aprendí, porque es que soy rápido para aprender, pero no soy yo, es Dios quien me hace que tenga la seguridad de lo que tengo que hacer. Y así lo hice. Pues me iba al coro y allí rezaba el oficio que los hermanos tenían obligación. Aunque yo estaba dispensado, pero yo me molestaba en practicarlo. Y quiere decir que lo estaba practicando. Lo era por la práctica, no por lo que te dan licencia. Y cuando llegó el momento de tener que dar el tropiezo, dije, están equivocados. ¿Por qué? Porque ahí hay dentro uno, y ese uno lo conozco bien. Hizo hábitos y al convento, estaba yo en Lorca en el noviciado, porque me acuerdo de todo, hasta de los mismos que reciben los hábitos, de todos. A los hermanos no, pero eran los padres los que él quería, ¿sabes? Hizo, pero a los hermanos no. Los hermanos, como muchos padres, tenían ilusión de conocerme a mí y me conocían. ¿Cómo puede ser esto, Mari Carmen? Que yo mismo tenía que darles el anticipo de lo que yo hacía. Confesaba con el sacerdote y le decía algo de lo que había. Entonces aquí el sacerdote decía, pues este no es para poner el voto contrario. Si ponemos el voto contrario, el que tiene que dar cuenta a Dios soy yo, ¿sabes? Luego, pero ¿quién me daba a mí esa participación en la luz divina? Si no era el mismo espíritu que Dios ponía. Los demás igual. Cuando llegó la hora de los votos, ellos tenían su hábito, pero yo profesé. Invité y nadie fue. De los míos, nadie. Date cuenta, que todo es duro. Y mi ilusión era aparentar ser religioso, nada más. Que no era una jerarquía, que hubiese sido, me hubiera nombrado superior. Entonces hubiera sido más difícil de poder entenderlo. Pues esa parte es soberbia. Yo no abundo en la soberbia por decir lo que digo. Yo tengo la gracia, pero tengo también la cruz. ¿Has comprendido? Sí. Porque a nadie le doy lo que Dios me da, porque a lo mejor lo echaría a perder. Pero yo que tengo la cabeza que tengo, digo, ¿me pones verde? Pues mucho más fresco estoy para luchar, porque una parte que está verde puede dar fruto alguna vez y lo dará. Pero si te secas y tiras la toalla, ahí has terminado ya.
Ah, no, yo soy terco hasta el final. Y tú fíjate, si hay aquí la moruna que tener para poder llegar al final. ¿Tú crees que es mentalmente posible? Mentalmente, los murales que tengo ahí, que tengo 7, y 3 de ellos son de 5 metros de largo, por 2,60 de ancho. ¿Tú crees que yo, a la edad que tengo, no me siento con fuerza para poderlo hacer? Pues claro que sí. Basta que crea y me ayude la madre para que todo eso tenga que hacer después de lo que yo estoy haciendo. Ayer, 6 horas, pues 6 horas de trabajo de tener que explicar, no creo que haya nadie que lo resista. Porque tú sabes que yo he estado en Barcelona, que ya te lo dije, y allí me pusieron una mesita, una botella de agua mineral, me pusieron una copa y estaba yo allí como si fuera yo que sé. Y entonces retiré todo eso que pusieron y me puse delante de ellos. Y hablaba de tú a tú. Me puse delante de 2 personas, un matrimonio que habían cuando menos 40. Porque en Barcelona yo los quiero a todos. No vayas a pensar, porque ellos se estiman con tener un hermano tan ligero, pero comprensivo, porque yo les digo la verdad del castellano, porque tú sabes lo que dicen muchas personas cuando hablan el Evangelio, la mitad no lo ponen como es, y en mi pueblo somos bastante borricos, porque somos un pueblo de pobres y obreros, y no teníamos esa cultura, pero Dios puso a mi madre y a mi padre, unos hombres sencillos, pero de buena condición humana, hacer caridad con los que tienen necesidad, y siendo pobres como éramos nosotros, lo digo ahora porque los dos, bueno, los restantes, porque son lo que doy yo, oye, y una hermana pequeña, que esa hermana es como si no existiera, porque está en la misma condición que el mundo está. Y Dios dice, tus hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Quién te crees que eres tú para mí? Una hermana. Ya ves, dilo. Un hermano, no, una hermana. Ahora, yo como hermana que eres mía, no te miro a ti. Es que en Barcelona tengo muchas hermanas que las quiero mucho de verdad, ¿sabes? Y ellas a mí también. Pero la que tengo en el pueblo no ha venido ni a felicitarme. Y no he hecho más que el bien cuando... Y lo tengo que estar haciendo mientras viva. Porque yo a mi hermana no la abandono. Porque tiene una enfermedad que gracias a la madre que la tiene así, es porque quiere que siga el camino que lleva. ¿Por qué? Porque no voy a contar la historia de suya ni la del marido. Porque no es como la que está presente. ¿Has entendido? Tú eres persona comprensiva, pero ellos son avarientos de mundo. Todo el mundo es poco para tomarlo ellos. Y aunque lo tomen todos los que son como ellos, viven esclavizados en el mundo en que vivimos. Porque Dios en el Evangelio, yo hablo por el Evangelio, hago compaginando una parte con otra para que no me juzguen a mí que he venido a grabar una cinta de juicio temerario por aquellos que menciono aquí. Los que menciono aquí son verdad. Que no les gusta que no lo hagan. ¿Por qué? Porque la parte que yo di con lo del cuadro fue confirmativa. Dice Jesucristo cuando entra al templo, Padre, esta raza de víboras, esta la digo yo, porque se han convertido la casa de mi padre en una raza de víboras. ¿Convertido en qué? En prostitución. ¿Qué quiere decir prostitución? Dilo en castellano. Pues puta.
lo que dice el mundo que vivimos. Sí. Yo en mi pueblo, me acuerdo que tenía yo 15 años, 10, sí, 15 años, y mis amigos dijeron, oye, ha venido una orihuela, que le dicen la carbonera, una prostituta, y era famosa porque era morena, muy guapa y buena moza. Y yo, con los años que tenía, 15 años, pues yo no he conocido nunca, porque yo cuando me casé era virgen con mi mujer también, que lo era. Lo estábamos destinados el uno para el otro. Aunque no sea explicativo en el momento de que lo que tengo, es confirmativo por los hechos. ¿Comprende? Ahí es donde yo pude comprender, que vi lo que tuve que ver para que luego supiera interpretar. Y cuando dijo esas palabras, habéis convertido la casa de mi padre en una ramera. ¿Sabes lo que tuve que decir yo? Digo, ramera, no encaja. Y le digo a una cristiana, ¿tú sabes lo que quiere decir ramera? Y dice, no. Digo, pues ¿sabes lo que quiere decir? ¡Putas! ¿Has dicho? Sí. Y ahora te pregunto a ti, entonces esas almas que se consagran a Dios, anda, toma, por el cuadro. ¿Y sabes lo que le dije al director espiritual? Estas palabras, esa mujer no es religiosa, esa mujer es una prostitución la que está haciendo con lo que usted le está diciendo, porque lo que yo he grabado en el cuadro es la divinidad en el espíritu que Dios me da, y no se pueden poner reproches para que esa le diga a usted que se siente tentada en el pecado, por lo que yo he explicado. Eso es mentira. Esa no durará mucho en el convento. A los 8 días de aquello, se secularizó y se casó con el médico que la curaba. No sé lo que le haría al médico, pero era más fuerte el amor carnal que el espiritual. ¿Dónde está la verdad de esas almas que dicen ser esposas, si son una zorra, que mandan con todos como si fueran las dueñas de la fe? ¿Dónde están esos que se llaman